Buenas tardes. Continuamos con las sesiones en esta nueva edición de Food Design. En este caso vamos a presentar la mesa redonda bajo el título Algo está pasando en Murcia. Voy a presentaros a los ponentes y al moderador de esta mesa. Por orden más cercano a mí está Bernardo Díaz, del Grupo IDEA. Igualmente, gracias. Luego está Bruno. Encantado. López Turex, que va a ser el moderador de esta mesa. Daniel Andreu Acosta, de AgroSingularity. Hola, buenas tardes. Y Pedro Martínez, sucesores de Muñoz y Pujante. Hola. Hola. Nada, te dejo, Bruno, te paso el testigo. Bueno, creo que vamos a tener después también a Maite, que igual se nos incorpora. Está ahí, En directo. Ya llega. Muchas gracias, Eva, por la presentación. Nada, buenas. Hola. Yo creo que es muy adecuado, lo primero, que diga que yo no soy murciano y que soy el moderador de esta mesa, porque así yo creo que aporto un poco la visión que tenemos de Murcia y del sector alimentario, agroalimentario en Murcia desde fuera, ¿no? Bueno, yo soy asturiano, soy el director general de Asturex, es decir, la sociedad que trabaja con empresas asturianas para irse al exterior. Y hemos visto en Murcia siempre nosotros un espejo en el que mirarnos, en el sentido de un sector agroalimentario muy potente. Bueno, por allí os tenemos como la huerta de Europa, ¿no? Un sector que con el 2% del territorio nacional exporta el 20% de frutas y hortalizas de toda España. Y un sector tradicional. Pero claro, viendo los ponentes que tenemos y que ahora voy a presentar y lo que hacen, pues tradición e innovación, en algunos de vosotros todo junto y en algunos de vosotros directamente rompedor e innovación. Entonces voy a presentaros y me contáis en un minuto qué hace vuestra empresa para ya dar paso un poco a la mesa. Y voy a empezar voy a dejarte respirar, Maite, y voy a empezar por Pedro. Pedro. Yo trabajo en una empresa familiar tradicional. Bueno, de siempre se ha dedicado al pimentón, a las especias después y después a mezclas para industria cárnica, mezclas de aditivos y especias para industria cárnica. Pero eso lo seguimos haciendo, lo seguimos manteniendo porque es una base importante de negocio, pero de unos años aquí se generó el departamento de innovación y que consistía básicamente en pensar cualquier locura e intentar llevarla a cabo, buscando necesidades. Coincidió con pandemia, con lo cual tuvimos mucho más tiempo para pensar, muchísimo más tiempo para hacer locuras y, por suerte, muchas de esas locuras están funcionando muy bien. Con lo cual yo creo que hemos ido evolucionando y llegará un momento en que las líneas de pimentón y especias y tal y como se está poniendo todos los temas de legislación y de controles para este tipo de productos, los vamos a dejar de una manera nostálgica o romántica, pero creo que vamos a ir por ahí. Ahora te preguntaré por ese punto que me dejas ahí la pelota botando. Voy con Daniel. Daniel, presenta tu empresa. Bueno, pues yo soy Daniel Andreu, soy uno de los cofundadores de AgroSingularity. AgroSingularity es un fabricante de ingredientes naturales. Lo que nos hace un poco singulares, valga la redundancia del nombre, es que utilizamos lo que se consideran subproductos o mermas de la producción primaria, de esa huerta de Europa, para producir nuestros productos. Y bueno, llevamos 4 años en el mercado, nos hemos especializado sobre todo en antioxidantes y fibras dietéticas alimentarias. Y nada, un placer estar aquí un ratillo. Un placer. Un ratico. Un ratico. Voy a ir acostumbrando yo también a la jerga. Vuestras coletillas murcianas. Vamos con Bernardo. Bernardo. Sí, ¿qué tal? Encantado. Encantadísimo de estar aquí y poder hablar con todos estos compañeros de Murcia, porque como bien decías, hay una visión aquí desde todos los puntos de vista, desde la parte de vista más industrial, más creativa, más... Y en fin, creo que va a ser un debate interesante. Yo, como venimos de una pequeña compañía de diseño industrial e innovación, diseño de productos que está en Murcia, ya llevamos desde 2005 trabajando.
empezamos básicamente a trabajar en el sector agroalimentario, pues diseñando cerradoras de botes, cintas transportadoras y, en fin, otra serie de inventos, ¿no?, destinados a la industria. Después pasamos al diseño de productos. Con el tiempo las empresas pues, nos iban preguntando más que si el producto que querían diseñar estaba bien diseñado, bien pensado, con lo cual dimos un paso hacia adelante y empezamos a ser más consultoras, ¿no?, de innovación y actualmente estamos trabajando, bueno, pues una gran cantidad de sectores, desde productos médicos, material deportivo, iluminación, pero también estamos muy centrados sobre todo en packaging funcional, en packaging de alguna manera especial, ¿no?, sobre todo pues, mirando la sostenibilidad y sea reciclable, etcétera. Y nada, hasta ahí puedo leer. Ahora comentaremos esa evolución de vuestros clientes, porque tú tienes un poco una perspectiva muy transversal de cómo ha ido cambiando 18 años son, ¿no?, de experiencia, y ahora comentaremos. Vamos con Maite, Brava Drinks. Cuéntanos, ¿qué es Brava Drinks? Pues en Brava hacemos es una empresa de bebidas fermentadas. La fermentación se ha utilizado desde siempre, ¿no? Es un proceso muy tradicional y muy antiguo, pero lo que hacemos es darle como, pues un toque más moderno, ¿no? De hecho, yo digo que tenemos una empresa de bebidas fermentadas de nueva era, ¿no? Usamos la fermentación desde un punto de vista moderno y funcional. Nuestro primer producto en salir al mercado es una kombucha, que creo que ya todo el mundo sabe qué es la kombucha gracias a empresas que hacen pues, anuncios en televisión. Y bueno, para quien no lo sepa, es una bebida que se fermenta con té, agua, azúcar y un cultivo de bacterias y levaduras. Es una bebida no alcohólica y que además tiene propiedades para la salud. Es rica en antioxidantes, ácidos orgánicos, probiótica. Y está muy rica. Y bueno, en nuestro caso nosotros la elaboramos de una forma muy tradicional. Utilizamos ingredientes de cercanía en la medida de lo posible, de la huerta de Murcia. De hecho, hacemos un sabor que es el que más vendemos, que lo hacemos con limones de la huerta. Y bueno, pues al final es como una limonada, ¿no? Refrescante y que además es muy saludable. Muchas gracias, Maite. Tu historia no empezó en Murcia, ahora comentaremos dónde arrancó y cómo. Pero vamos otra vez, ya hemos sentado las bases, ¿no? Hemos hablado de tradición, hemos hablado de innovación, hemos hablado de desarrollo de producto, hemos hablado de packaging, hemos hablado de categorías de producto que hace nada no existían, por lo menos en nuestro país, con lo cual ya hemos pintado una imagen de algo pasa con Murcia, muchas cosas están pasando en Murcia. Vuelvo contigo, Pedro. Vamos a empezar un poco por el principio. Dices que Muñoz y Pujante es una compañía tradicional de pimentón, que es un producto tradicional de la zona, y que tú te incorporas y en un momento entras en la estructura de la empresa. ¿Cómo es ese momento en el que tú te lías la manta a la cabeza y dices, bueno, pues aquí vamos a desarrollar nuevos productos? El producto tradicional, no sé si ya venía un poco quedando apartado o con tu llegada o con tu impulso vas creando categorías. ¿Cómo es ese momento en una empresa tradicional donde decides romper los esquemas? Pues es un momento que podría resultar en un principio complicado por parte de gerencia, porque probar lo nuevo siempre cuesta, pero quizá fue donde tuve más posibilidades, más apoyos, quiero decir. Porque esto es una empresa tradicional en la que hay gente que lleva trabajando desde que empezaron. O sea, es su primer y único trabajo. Gente que lleva desde los 15 años. 40 años. Sí. Gente que lleva, entonces, empezar a cambiar un proceso que llevan haciendo tiempo, o sea, que llegue uno de fuera. Yo estaba en aquella época viviendo en Castellón, trabajando en una empresa de aromas, en una multinacional de aromas. Entonces, que venga alguien, aunque tenía experiencia de especias de antes, pero que venga alguien así, externo, y que te diga que vamos a probar este cambio, y yo siempre me decían, bueno, vamos a probar, si a las malas, pues reprocesamos. Si la ventaja que tienen las especias es que no las pierdes, siempre hay reproceso, lo que no sirve para uno, sirve para otro. Empieza por ahí. Ese fue mi primer paso, por ahí enseñé la patita.
pero empiezan a plantearse que no puede quedar todo. Bueno, las especias están teniendo últimamente, sobre todo últimamente, muchísimas limitaciones legales que son muy difíciles de cumplir, porque quien establece esos límites no conoce realmente el producto y no valora que es un producto que se utiliza en muy pequeña cantidad. A mí no me puedes poner las mismas limitaciones para un fruto seco, y no quiero entrar en polémicas con los frutos secos, pero que yo me como 1/4 kilo de pistachos de una vez y ponerme prácticamente el mismo límite al pimentón que consumes una cuchara en una olla de comida, que al final vas a tomar unos pocos gramos. Entonces, bueno, se estaba poniendo cada vez más difícil. Si queríamos entrar en mercados nuevos, teníamos que ofrecer nuevos productos. Al final nosotros las mezclas que hacemos, mezclas para hacer chorizo, para hacer morcilla, eso lo hace todo el mundo. Más rico, menos rico, mejor, peor, pero todo el mundo. Entonces teníamos que plantearnos nuevos retos. Ya veíais un poco las orejas al lobo, ¿no? Sí, exactamente. Y coincide la pandemia, hay más tiempo, yo empiezo a desarrollar productos, pero sin ir dirigidos. O sea, yo iba con el móvil por la calle y se me ocurría o estaba de viaje en Italia, que yo me voy mucho a los supermercados, y veía algo, o iba a un restaurante y enseguida en el móvil, un producto para tal, un producto para esto, para esto. O escuchaba en el gimnasio decir, es que esto sabe fatal, es que esto, la textura es una baba, es que... Y yo decía, bueno, pues todo eso lo iba anotando. Y yo iba haciendo pruebas y pruebas y pruebas. Claro, pero hay una época en la que por pandemia estábamos encerrados y todo eso se fue quedando ahí. Y yo lo tenía en un baúl y conforme lo necesitábamos iba saliendo. Claro, se genera muchísima más confianza cuando hay un cambio de gerencia y tal. Cuando pide, necesitamos esto, digo, no, lo tenemos ya, pruébalo. Y empieza a funcionar. Y empiezas por aquí, y empiezas por allá, y empiezas a sacar. Y ese es el momento del cambio, ¿no? Sí. Y llega un momento que me dice, oye, ¿dónde tienes apuntado todo eso? Dice que tú lo debes de tener apuntado. Digo, pues mira, lo tengo en esta carpeta secreta. Digo, que ya ha dejado de ser secreta, es tuya y mía. Y por ahí empezamos con productos que en un principio no imaginábamos. Todo deshidratado, pero todo para hacer la vida más fácil y todo mucho más sostenible y todo más en el momento y cocinar fácil. Yo me basaba mucho en mis necesidades y en las de mi entorno. Ese momento que no alcanzan todas las empresas tradicionales, vamos a seguir después con ese momento de cambio y voy a ahondar un poco en cómo conviven los dos mundos, el mundo de esa innovación y ese producto tradicional que sigue existiendo. Voy ahora con Daniel. Daniel, vosotros en esa industria agroalimentaria que ya existía, comentáis en vuestra página web y en la información de vuestra empresa que visteis una ineficiencia, ¿no?, en la industria alimentaria y una merma, y que trabajáis con esa merma. Bueno, al final sí, al final yo siempre lo digo, ¿no?, que una de las ventajas o desventajas, según se mire, es la localización. Al final estás donde todo sucede y nada más que tienes que pasearte por los campos y ver realmente porque hay mucha ineficiencia en la producción, en la forma que producimos alimentos, ¿no? Todos los alimentos son procesados, es decir, una lechuga hay que cogerla del campo, hay que lavarla, hay que envasarla y en ese proceso se pierde alimento, se pierde tamaño, se pierde calibre y esto al final es lo que llamamos nosotros un lag de proceso, es decir, cuanto más facture esa empresa, más merma va a haber, por lo tanto se convierte en un problema estructural y ahí vimos una oportunidad. También vimos una oportunidad de desconocimiento, es decir, yo no soy bioquímico ni soy tecnólogo de alimentos y vi que había una ineficiencia. Y a mí lo que me habían enseñado desde pequeñito es que donde hay una ineficiencia hay una oportunidad, ¿no? Entonces nosotros, oye, pues la idea principal, inicial, fue transformar esto en un producto deshidratado, como decía Pedro. Tiene sus ventajas en temas sobre todo de vida útil. Estás concentrando lo bueno en algo que dura casi 2 años, ¿no? Y te da tiempo a poder hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, la primera idea fue, oye, pues cogemos esto, transformamos en un ingrediente y vemos quién hay quien lo pueda comprar y luego ya vamos evolucionando el modelo hacia ingredientes mucho más complejos, sofisticados, procesos biotecnológicos, etc. Claro, tienes que contar con los proveedores y los proveedores son los agricultores, son empresas de conserva, etc. Pero es su merma, ¿no? Tampoco... Es su merma, pero están acostumbrados, como dice un socio, dice, no habiendo cadáver no hay asesinato. Entonces, claro, si ellos tuvieran que gestionarlo como una gestión de residuo medioambiental, tiene un coste elevado, muy grande, entonces pues toda la vida se ha pasado el amigo ganadero, se lo ha llevado y tal. Y ahora de repente llegas tú, que sí, eres un potencial cliente,
pero me pides que, oye, la línea, lo que decía Bernardo me llevaba a las primeras conversaciones, oye, la línea no tiene que ir por aquí, tiene que cambiar por aquí, tiene que ir a un paló, guárdamelo en la cámara frigorífica si hace mucho calor. Dice, me está dando mucho el follón para lo que me vas a comprar, ¿no? Porque esta gente mueve millones de kilos todos los años. Entonces, bueno, es una lucha que llevamos abierta ya casi 4 años. Cada vez están más convencidos porque también, oye, la compañía pues, va comprando más volumen y dice, oye, pues el año pasado compramos 4,5 millones de kilos de materias primas. Hace 4 años era 0. Es decir, damos un poquito más de tiempo y vamos avanzando. Pero es una simbiosis un poco extraña. Voy a preguntarte después, internamente, cómo es el proceso de desarrollo de producto, porque me interesa muchísimo y no debe ser fácil, ¿eh? No debe ser fácil. Ahora te preguntaré. Voy a saltarte un momento porque yo creo que tu pregunta, Bernardo, la que te voy a hacer, va un poco sobre la historia de los tres, ¿vale? Sí. Así, voy con Maite. Maite, remontamos a los inicios de Brava Drinks. Brava Drinks, su génesis no está en Murcia. ¿Dónde estabas tú y cuál fue ese momento que se te encendió la bombilla y dijiste, kombucha, y la voy a hacer una empresa y me voy a tirar a la piscina? Pues yo vivía en Alemania, en Berlín concretamente. Fue en el 2015 aproximadamente. Yo hice un cambio de mentalidad, buscaba alimentos que fuesen más saludables y a mí que me han encantado siempre las bebidas refrescantes, dejé de consumirlas porque no eran saludables. Un día en un mercadillo en Kreuzberg había una chica que vendía kombucha en un puesto callejero y dije, esto me suena. Y le compré 2 botellas, me la llevé a mi casa y ahí probé la primera kombucha, que me sentó fatal, porque la kombucha realmente es una bebida que tiene probióticos y si nunca has tomado y tienes el cuerpo así un poco raro, es posible que empiece a moverse tu intestino. Realmente es así, al menos a mí me pasó eso. Pero dije, bueno, es muy interesante, es decir, esto es muy interesante, llama mucho la atención. También por ese entonces pues conocía o me interesaba mucho también el tema de los fermentados. Ya se empezaba a escuchar que eran beneficiosos para la salud, el tema de los probióticos y tal. Y empecé a investigar y dije, bueno, esto de la kombucha es como la bebida refrescante perfecta porque la puedes hacer tú misma para empezar y tiene eso, a una que es efervescente, que genera gas y está rica y está solucionando este problema. Así que empecé a investigar, a formarme, a autoformarme. Trabajé allí también en una empresa de kombucha para conocer un poco el proceso desde dentro. Yo no tengo una formación académica en el sector, pero sí que ha llegado un punto en el que creo que he aprendido, ¿no?, en el camino lo suficiente para saber de fermentación y microbiología, que he llegado a ese punto. Así que pues después de unos años dije que era el momento para volverme a España a montar mi propia fábrica o microfábrica de kombucha, y así hice, a finales del 19. Y luego retomaremos lo que es, porque claro, en Asturias también empieza a sonar. Voy a retomar contigo lo que es crear un poco esa categoría de producto entre el consumidor español, donde quizás no es una bebida tradicional implantada en el gran público, mientras que en otros sitios del planeta sí lo es. Luego me cuentas cómo fue esa introducción en el mercado. Bernardo, hemos visto ya pues 3 empresas, cada una con estadios diferentes. Una empresa más tradicional que, bueno, ahora ha desarrollado productos muy modernos. Una empresa como AgroSingularity, que ya es nacida ya en la innovación, y Brava Drink, que es una empresa pues totalmente ya del nuevo cuño. Tú que llevas 18 años dejando que los clientes vengan a ti y te pidan soluciones. ¿Cómo eran vuestros inicios? ¿Qué venía buscando el cliente de vosotros? ¿Y qué busca el cliente de vosotros ahora? Es decir, ¿con qué os confiaba en el inicio de vuestra aventura y con qué os confía ahora? Pues totalmente son 2 mundos opuestos, ¿no? Realmente cuando empezábamos, la mentalidad empresarial que había era, ¿me puedes hacer algo parecido a esto? Le cambias un poquito el color y los dibujicos
y me lo hace, pero más barato, ¿vale? Y, o sea, realmente el cliente no quería innovar, quería hacer algo nuevo, pero sabiendo que eso que va a hacer un poco mejor. lo puede hacer un poco mejor y que eso funciona ya está funcionando, no hay incertidumbre, ¿no?, en el proceso. Y eso con el paso del tiempo pues ha ido cambiando en el sentido de que tenemos ya clientes ya no solo de packaging, sino, pues, no sé, por ejemplo, de contar de electrodomésticos, de pequeños electrodomésticos, de darte cosas muy concretas, casi la foto de lo que querían, porque te daban un ejemplo muy concreto de esto, pero me cambias un poco aquí, con el paso del tiempo, a llamarte a su mesa de toma de decisiones, es decir, cómo tiene que ser este producto, con qué características. ¿Tú piensas que esto es lo correcto? O sea, directamente te está consultando en cuanto a la proyección de ese producto, cómo va a evolucionar el mercado, ¿no? Y últimamente, pues sí que es verdad que gracias un poco pues, a los éxitos que hemos podido tener con diseños propios, el cliente se pone mucho más en tus manos. Ya no solo en el diseño formal, sino también en cómo, por ejemplo, vender el producto, ¿no? Caso último de sitio que hemos tenido, la aceitera que hemos hecho para Soso, que ya no solamente es el envase, que el envase es un envase que está pensado para ser permanente, para no tirar nada del envase, que sea aceitera también, o sea, es una botella funcional, puedes rellenarlo con su aceite o con el que tú quieras. Fíjate, es una mentalidad que el empresario tiene que estar muy abierto, es decir, alguien va a poner aceite que no es mío dentro de mi aceitera. Tiene que tener fe en lo que está haciendo, ¿no? Claro, pero sí que es verdad que esa aceitera va a estar permanente encima de tu cocina o encima de tu mesa, la vas a regalar y esa marca va a estar impactando en ti todos los días, ¿vale? Y bajo ese concepto, y lo que también es un concepto también que se está imponiendo mucho, por ejemplo, en perfumería, el reponer el perfume, ¿no? El reducir esa huella de carbono, esa sostenibilidad, recargando el envase, pues también hemos introducido ese concepto en este diseño. De aquella manera, entonces, el cliente te está confiando no solo el diseño del producto, sino también su modelo de negocio. Con lo cual, la confianza que deposita en ti es mucho mayor, ¿no? Tiene un impacto y el foco está mucho más elevado, porque es su estrategia, es su futuro, ¿no? Lo está poniendo en sus manos. Hasta ese punto, pues estamos llegando con algunos clientes. O sea, te ha abierto, los clientes te abren mucho más las puertas, supongo ahora que en el principio te han hecho a ti coger más funciones o trabajar más con la marca que al principio. Sí, sin duda. O sea, el cambio ha sido brutal. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando tú externalizas el proceso de diseño o la creatividad, no quiere decir que en casa no tengas algo bueno, pero cuando tú externalizas o co-creas o generas innovación con más gente, es muchísimo más rico lo que estás generando. Hay muchos más puntos de vista. Hay enfoques desde otros sectores, de otras perspectivas, soluciones que ya están en otros mercados, las incorporas al tuyo. Y eso hace que cualquier producto o servicio o modelo de negocio siempre sea mucho más innovador, tenga más riqueza, tenga más matices. Y esa forma de trabajar nuestra, involucrándonos con el cliente, con su departamento de ingeniería, también es verdad que conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues cómo se fabrica, cómo se envasa, cómo tenemos un conocimiento de ingeniería pues, que nos ayuda también no solo a hacer productos que sean diseños bonitos, sino también luego que se puedan fabricar fácilmente, que sean rentables en la fabricación, que sean fáciles de llenar, que sean fáciles de almacenar. O sea, todo dentro de ese proceso de diseño hay una serie de factores que tienes que incorporar dentro de tu diseño, y tener esa visión global, ya no solo de un sector, sino de muchos, enriquece muchísimo el proceso de diseño. Y hasta ahí nuestros clientes pues, han confiado ya te digo, en decir, ya no solo quiero que me lo haga bonito, sino qué va a pasar con este proyecto y hacia dónde va, ¿no? ¿Qué tipo de cliente es el que se va a consumir? ¿Cómo va a afectar esto a mi modelo de negocio? Y si tiene que generar un cambio, ¿cómo tengo que prepararme, ¿no? Para poder asumirlo? Tenéis ya mucha idea de las tendencias del mercado. Luego te voy a preguntar por qué tendencias detectas últimamente. Comentaba Pedro Bernardo una cosa muy interesante, ¿no? Que cuando
confías en alguien externo, ¿no? Y cuando abres un poco las puertas, pues surgen historias de éxito, ¿no? Y la compañía evoluciona y la compañía descubre nuevos nichos, esos océanos azules. Tú nos comentabas que vuestro caso es así, ¿no? Generáis una cartera de productos nueva, esa carpeta secreta le has llamado, ¿no? Y se pone en práctica, la empresa confía en, bueno, pues como todo, cuando pones productos nuevos encima de la mesa, pues alguno funciona, alguno no, se descarta, pero ya esa rueda de la innovación es imparable. Cuéntanos en qué punto estáis ahora, esa cartera, cómo ha crecido de productos, sigue la innovación, el producto tradicional sigue en Muñoz y Pujante, ¿cuál es la situación actual de la empresa? Pues el producto tradicional sigue y va a seguir siempre porque nosotros para generar las nuevas innovaciones aprovechamos ese producto tradicional, las propiedades que tiene ese producto tradicional. Nosotros somos expertos. Cuando hablo de nosotros, hablo de toda la estructura de planta en especias. Somos expertos en sabor, en color, en olor. Y la forma de procesarlo es muy importante para obtener nuevas saborizaciones, nuevas texturas. Eso es como, yo pongo el ejemplo del corte. Yo tengo muchos amigos argentinos y cuando hacemos barbacoa vamos a comprar a la carnicería que te hace el corte argentino. No tiene nada que ver el sabor del corte argentino con el corte tradicional aquí en España. Pues con las especias ocurre algo muy parecido. Dependiendo de cómo tú las trates a la hora de procesarlas quiero decir, de molerlas, de trocearlas, de limpiarlas, los controles que tú lleves, vas a sacarle punta a unos matices u otros. Entonces, nosotros podemos seguir vendiendo la especia tradicional, pero luego necesitamos, en determinadas especias necesitamos sacarle determinados matices. Entonces, eso es innovación ya. Desde lo tradicional, seguimos con una pimienta blanca, pero estamos innovando en el proceso, en el procesado de esa pimienta blanca. ¿Para qué? Para utilizarla luego en un producto que, mezclado con otros componentes, bajo una matriz, van a generar un efecto determinado que es totalmente novedoso. Entonces vas a conseguir a lo mejor un sabor cárnico determinado a partir de especias y otros productos vegetales. Entonces la mezcla de eso, la suma, es la que me lo va a dar. Y sorprende muchísimo a veces el que digas tú, a partir de aquí, ¿esto a qué te huele? Que te digan, si es que huele a cordero, o si es que huele a roquefort, o si es que huele a... Entonces nosotros vamos a seguir siempre con eso. La innovación sí que va apareciendo pues aprovechando determinadas características de vegetales, de frutas, de hortalizas, de especias, todo a partir del mundo vegetal va a seguir apareciendo porque es un campo por explorar y nosotros lo hemos trabajado desde siempre, lo que pasa es desde un punto de vista tradicional, con lo cual tenemos muchísima ventaja sobre otra gente que viene de otro mundo y se mete aquí. Entonces, bueno, tenemos una visión. También luego tenemos visiones que la parte más directiva ha estado en determinados sectores. Entonces nos ha enseñado a aprovechar si lo que funciona aquí, porque si funciona aquí, ¿por qué no me va a funcionar a mí en esta otra, en esto otro? Y de esa manera vamos a mantener los dos. Hombre, yo creo que al final, la parte tradicional, al final un pimentón, por desgracia, dices el de Murcia, el de La Vera, el de tal. Pero al final te vas a China y te cuesta... Entonces, claro, al final eso terminará en detrimento de lo de aquí, porque lo de aquí se convertirá en un producto muy, muy exclusivo, muy gourmet, muy tal. Pero sin eso no hubierais llegado donde Pero estáis. claro, o sea, es la base de todo, ¿no? Sí, la base de todo. Y luego muchas veces lo que sí puede costar más trabajo es que tú, como empresa de pimentón, tu cartera de clientes es gente que consume pimentón. Claro. O gente de la industria cárnica que consume las mezclas que tú le has hecho. Entonces, es muy difícil muchas veces a esa gente venderle... Tú le puedes vender innovaciones, que yo siempre digo que eso no me lo cuenten como innovación, que eso no es innovación. Porque eso al final le mejoras el chorizo, le mejoras el salchichón, la retención, eso no es. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí hemos encontrado colaboradores que sí conocen más otro tipo de mercado, que se arriesgan más a otro tipo de mercados y son capaces y han encontrado el público objetivo de este tipo de productos. Y a partir de ellos,
de la mano de ellos hemos crecido, nosotros y ellos. Son empresas que estaban empezando y que están creciendo a la vez nuestra y vamos de la mano. O sea, es un hombre el que aparece, pero somos nosotros los fabricantes, quiero decir. Y es una simbiosis, yo creo, muy interesante porque ellos no conocen un mundo, nosotros no conocemos otro, pues oye, mira, aquí tenemos una oportunidad. Y yo creo, bueno, nosotros seguimos innovando. Hace poco Manuel, el gerente, en verano hablando así, digo, bueno, dime cómo vamos, paramos de aquí, pues yo de vez en cuando le pido feedback, porque digo, yo quiero que me vayas diciendo tirón de orejas, esto para acá, esto para allá. Y le digo, Manuel, y su respuesta fue, Pedro, quiero que sigas con ideas locas. Porque una idea loca de hace 5 años, que sonaba así un poco rara, dice, hoy me está suponiendo un porcentaje considerable de ingresos, o sea, de ventas. Entonces, una idea que algo de hace 5 años, tal, yo hay veces que le mando anuncios que salen o tal de empresas como McDonald's o de publicidad, le digo, mira, ¿tú te acuerdas el vídeo que te mandé tal? Digo, mira, ya lo han sacado. Grandes. Digo, ya no lo han sacado. ¿Qué tal? Que digo, entonces, bueno, la innovación no va a parar. De hecho, yo creo que es por donde más vamos a crecer. Y tenemos una línea de productos tan grandes nuevos, guardados en la retaguardia, esperando a ver a quién se los lanzamos, que los consumidores los primeros somos nosotros. Yo en mis barbacoas hago las salsas, lo hago todo, hago hasta los postres. Habría que ver esas barbacoas. Estupendas. Te voy a preguntar por el futuro en la siguiente, que ya concluiremos con la siguiente pregunta. Voy con Daniel. Daniel, a veces escucho a Pedro y parece que me habla de una ingeniería de producto. Y vosotros sois ingeniería de producto, es como un laboratorio. Cuéntanos cómo es en AgroSingularity el proceso, qué equipo tienes, de qué disciplinas vienen y cómo se desarrolla un producto nuevo. Bueno, nosotros somos un equipo pequeño. En total la compañía son 12 personas. Lo que pasa es que sí que es verdad que desde ser muy pequeños empezamos en pandemia, en 2020. No sé las veces que me paró la Guardia Civil en aquella época y decía, ¿qué hace usted por la carretera? Y yo, pues mira, es que soy autónomo, que se puede, desgraciado. Sí, ¿No te puso multa por piedad? Yo creo que la piedad, ¿no? Realmente. No, pero bueno, nosotros a día de hoy somos un equipo pequeño. Y como decía, lo que sí que tuvimos claro desde un principio es que la parte de I+D tenía un peso importante. Luis, uno de los cofundadores, es biólogo y lo primero que hicimos fue incorporar a una persona que venía de tecnología de los alimentos, ¿no? Y que pudiera un poco evolucionar lo que nosotros ya habíamos hecho. Nosotros lo que habíamos hecho hasta ese momento era, primera fase de la compañía, oye, todo se puede convertir en un ingrediente en polvo. Bueno, mentira. Tiene sus problemas y sus limitaciones, pero como teníamos una especie de inocencia o por desconocimiento, pues dijimos, oye, lo intentamos. Pero eso tiene que evolucionar, porque al final, oye, pues si no eres competitivo en precio y eso supone escala, volumen, etc., pues tienes que innovar en producto. Y nosotros decidimos seguir usando esas materias primas, aplicar nuevos procesos que ya se estaban usando en la industria, es decir, Maite habla de fermentación, en la industria pues, se está volviendo a poner de moda la fermentación de precisión en este caso. Nosotros buscamos procesos que estuvieran ya testados en industria, que juntando como piezas de un Lego pues no había el resultado que nosotros buscábamos, ¿no? A día de hoy pues es un proceso que, por ejemplo, para ciertos ingredientes pues consume un 90% menos de agua que el proceso tradicional, se hace en lotes mucho más grandes de lo que se utiliza con un bioreactor. Y esto ha sido resultado de la necesidad. Es decir, nosotros empezamos a operar con los recursos disponibles. Y en Murcia el recurso industrial disponible es el del pimentón, que al final es usado durante 3-4 meses al año. El resto del año pues trabajan con ciertas especias, otro tipo de cosas, extractos botánicos en algunos casos, etc. Entonces, claro, nosotros nos estábamos adaptando constantemente a generar producto en base a esos recursos técnicos para escalar la producción. Y eso ha ido cambiando en esta segunda fase y ya vamos buscando el que la tecnología se adapte a nosotros y no viceversa. Le habéis dado la vuelta un poco a la tortilla. Una de las cosas que también entendimos, aun siendo muy pequeños, es que nuestros ingredientes son parte de una formulación y al final la formulación tiene que estar buena. Es un producto, sea lo que sea, se lo tiene que comer la gente, tiene que estar bueno, oler bien. Y dentro del equipo pues tenemos un chef, un grado culinario, que al final lo que hace es oye, el ingrediente, fórmula del cliente, introducirlo y ver, ¿no?, el proceso y qué resultado tenemos.
Eso la verdad que para ser tan pequeños ha ido bastante bien, nos ha dado agilidad y aun siendo una industria compleja, y Pedro lo sabe bien, en tiempos de toma de decisión, etc., pues bueno, nos ha ido ayudando y empujando durante estos 4 años. Veo el proceso ya muy engranado, ¿eh? Luego te preguntaré, como a Pedro también, para concluir por dónde crees que va a ir la industria, ¿vale? Bernardo, hemos hablado de producto y ahora comentábamos antes de la mesa, nos surgió el tema del packaging. Hemos hablado de la evolución del producto, pero tú en estos años trabajando con clientes, ¿cómo ha cambiado el concepto del packaging en la industria alimentaria? Nos has dado un ejemplo de esa botella de aceite. ¿Le damos más importancia o le dan más importancia ahora al packaging las empresas? ¿Por qué? ¿Por el consumidor? ¿Por defender su propia marca? ¿Por dejar una impronta en el público? ¿Cómo ha cambiado el valor del packaging? Bueno, el valor del packaging no es que haya cambiado mucho, siempre ha sido muy importante porque es la forma en que se comunica el producto de la empresa con el consumidor, cómo se relaciona, ¿no? Se tiene que relacionar de una forma satisfactoria, agradable, presentable, que represente los valores de la marca, que el cliente se sienta cómodo con ese packaging. Últimamente, como te he comentado antes, el packaging se tiende a hacer más funcional. O sea, que el packaging pasa a ser también más que packaging un producto, ¿no? Sobre todo en ciertos productos. Es decir, que el packaging no tenga que desecharse. Todo viene a colación de la sostenibilidad, de toda la normativa europea que está entrando nueva, que va a agravar muchísimo los plásticos y cualquier tipo de residuos. Por ejemplo, la industria de envasadoras de agua, por ejemplo, están cada vez haciendo formatos mucho más grandes. Se van a terminar prohibiendo los envases que sean muy pequeños. Entonces, todo el packaging, o sea, los encargos que estamos recibiendo es para hacer cada vez packaging donde albergue más productos, donde haya menos residuos, donde tenga que facilitar al cliente también cómo obtener el producto, ¿no? De esa manera. Y luego, por supuesto, también como tendencia en el sector alimentario, pues ya lo vemos aquí reflejado, ¿no? Pues productos funcionales, productos que sean muy saludables, la sustitución de la carne por productos vegetales o similares. Todo eso está cambiando, evidentemente son productos nuevos y la forma de envasarlo pues está cambiando, la forma de presentarlos. Reducir el packaging, hacer el packaging lo más mínimo posible, usando tintas al agua. Es decir, toda la sostenibilidad, la economía circular se está imponiendo poco a poco y ese es el camino del futuro, vamos. Voy a contar una anécdota de un pequeño aspecto de la innovación que a veces juega en nuestra contra. Hace poco estaba en una mesa también con la directora de marketing de Central Lechera Asturiana y contaba el momento en que vivieron dentro de la compañía cuando introdujeron ese tapón que tiene que quedarse, que no se cae. Y claro, o sea, hay una oleada de comentarios negativos porque al principio pues todos íbamos a abrir nuestro tapón como siempre y no se rompe, y acabamos rompiendo el tetrabric y me contaba que bueno que hubo allí momentos de el ser los primeros les hizo que ellos eran el conejillo de Indias, claro, y que toda la atención se volcó en ellos y bueno, me contaba que esos fueron días muy difíciles en la empresa de decir, bueno, volvemos a lo de antes o ya que nos lanzamos con esto seguimos, y ahora lo mira hacia atrás y dice, bueno, ya lo puso todo el mundo, con lo cual ahora ya claro, hay un repartimos. proceso de aprendizaje del consumidor y eso es básico, esas etapas pasan en todos los sectores. Cuando entra una innovación, aunque sea una mínima innovación de ese tipo, la forma en que tú consumes un producto, cuando te la cambian un poco, pues el principio siempre es incómodo para todo. Correcto. Esto no me gusta, esto Yo fui el primero en romper uno de esos tapones. Y después piensa, pues mira, pues no era tan malo, ahora no tengo que estar buscando el tapón que se me quede, ya no... Correcto, no, era una pequeña anécdota y lo contaba y la verdad es que le oías contar y dices, mejor, menos mal que no estaba en su lugar, tenido que responder a todas las críticas online, en las redes sociales. Maite, hemos hablado de producto, de packaging. En vuestro caso, mira, lo dejaba caer Daniel, la fermentación no es algo nuevo ni mucho menos. De hecho, hay países en el este de Europa, productos como en este caso el kéfir, que también es una bebida fermentada, es producto milenario, ¿no?
Sin embargo, aquí en España, pues no es un producto popular habitual. Una vez que ya Brava Drinks ya está operando, ¿cómo te abres hueco en el consumidor? ¿Cómo llegas al consumidor? ¿Cómo ha sido esa recepción? Ahora ya empezamos a ver kombucha por muchos sitios. ¿Cómo te has encontrado al consumidor? Bueno, pues, a ver, yo creo que por suerte o por desgracia he llegado al mercado en el momento idóneo, porque ya han abierto el mercado otras empresas más grandes que también elaboran kombucha y han hecho un gran trabajo de marketing dando a conocer la categoría de producto a un público más general. Entonces, ha sido muy fácil. De hecho, creo que es la primera vez que vengo a un festival o a un evento donde a nadie le he explicado qué es la kombucha prácticamente. Eso Y ya digo, dice "Ostras, mucho, esto". Sí, bueno, sí que se lo he explicado a un par de personas, pero no es nada en comparación con otros eventos. Así que ha sido muy fácil y la verdad es que en España ahora mismo lo que está ocurriendo es que es un caso de estudio a nivel mundial en cuanto a la kombucha. Es un mercado que ha crecido exponencialmente muchísimo. Del 2021 al 22 el crecimiento fue del 73% solo en retail, que es bastante. Y del 2022 al 23 he leído datos de más del 500% de crecimiento. Entonces, pues bueno, ha facilitado mucho que la gente conozca el producto, pues eso, en el día a día, ¿no? Y luego también verlo en el lineal de los supermercados, pues también hace. Es decir, había un montón de gente surfeando la ola y tú has llegado, cuando llegaba la grande, has llegado con tu tabla y te has lanzado en el momento justo, ¿no? Sí, yo creo que sí, hay un par de pues eso, empresas, ¿no?, que son más pequeñitas, pero que hemos llegado en el momento ideal y bueno, hay que aprovecharse de ese movimiento y es lo que estamos haciendo. Mira, también como anécdota, en Asturias ha ocurrido exactamente eso con la kombucha. Una de las grandes cafeteras españolas que está en Asturias ha lanzado la kombucha. Ellos se han ocupado un poco por Asturias de evangelizar y al calor de esa evangelización han surgido muchos Brava Drinks asturianos que lo están haciendo verdaderamente bien y que al final luego el consumidor pues tiende a irse al pequeñito muchas veces por esa cercanía, ¿no?, y esa confianza que te da un poco el producto más... Claro, al final también, bueno, lo que nosotros ofrecemos, si nos comparamos con una empresa que realmente mucho más grande e industrial, es que hacemos todavía procesos que son tradicionales e incluso artesanales, ¿no?, y que le estamos dando valor al producto que hoy en día empresas muy grandes pues han dejado de hacerlo por los volúmenes que manejan. Vamos a cerrar, porque yo creo que hemos consumido el tiempo y hemos sido formales con el tiempo. Yo por lo menos he ido mirando poco a poco. Con una pregunta, la misma para los cuatro, pero si queréis decantarla por vuestros subsectores, todos sois industria alimentaria, pero en diferentes ámbitos, ¿hacia dónde va la industria alimentaria? Vamos a, ya que se llama Algo pasa con Murcia, en Murcia. Pedro. Bueno, yo te voy a hablar de hacia dónde queremos ir nosotros. Venga. Y donde yo creo que vamos a ir todos. Nosotros, en primer lugar, creemos que va a ir, por un lado, en la búsqueda de saborización. Saborización para productos tradicionales. Tú ahora vas al supermercado y te ves el pan tradicional, 20.000 panes más, pero luego pan con sabor a queso o rosquillas con sabor a queso, a chorizo, a jamón. Todo eso hay que saborizarlo y alguien tiene que dárselo. Y se lo podemos dar nosotros. Y luego hay un montón de productos nuevos que van apareciendo a la vez, que es que como las carnes cultivadas o productos de nuevo consumo, las hojalitas, el tofu, que el problema que tienen es que el sabor quizá no es el mejor. O sea, los batidos estos de deportistas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Darle sabor. Y darle sabor desde saborizaciones dulces para bebidas, como la que habla ella, o para bebidas vegetales, como para otros sabores más salados, sabores a mariscos, sabores a mar, sabores a montaña, sabores... Yo doy muchas veces sabores que no es algo concreto, sino es a una percepción. Le digo sabor mediterráneo, sabor cárnico. Entonces, yo creo que lo primero va a ir por ahí. Todos esos productos nuevos que aparecen
está muy bien la carne cultivada, pero hay que comérsela después. Y si está buena, mejor todavía. disfrutarla. Entonces, nosotros podemos dar esa oportunidad, te la podemos dar esos sabores para diferentes matrices. No es lo mismo para un producto que se va a tratar térmicamente que para otro que no. Primero. Y ya después todo va hacia... Ahora mismo todo eso tiene que ser sostenible, todo eso tiene que ser respetuoso con el medio ambiente. Cada vez aparecen más personas con alergias o con intolerancias. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta también a toda esa gente. Entonces, nosotros vamos también hacia productos que no tengan alérgenos. Que alérgenos no solamente son los 14 que aparecen en el listado, hay muchos más, sino que estén libres de alérgenos. Productos que sean fáciles de utilizar. Cada vez tenemos menos tiempo, suena muy tópico, pero la persona moderna que vive sola, que tal, que... Bueno, pues tienen que ser productos fáciles de utilizar, que los hagas al momento, que coges el polvo, lo eches en tu casa agua, lo tengas y que esté conseguido la textura, el sabor, el color, que todo te recuerde al producto que está imitando. Tenemos que ir también a productos cada vez más sanos, nos cuidamos cada vez más, menos grasa, menos sal, todo eso también lo tenemos en cuenta, pues también hay que ir ahí. Y luego hay que hacer productos, nosotros estamos haciendo productos que son deshidratados. ¿Qué te supone esto? Una serie de ventajas, como son ventajas de almacenaje. Tú un producto deshidratado, nosotros tenemos salsas deshidratadas, y tú con 1 kilo haces 15 kilos de salsa. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú en el restaurante, en el hotel o en el supermercado tienes que tener 15 litros que te ocupan un espacio en la cámara y que está gastando una energía. Tú esto lo tienes fuera de la cámara y tienes 1 kilo y tú gastas lo que necesitas en el momento. Una vez que abres la salsa, tú ya la tienes que tirar, el polvo coges lo que vas a usar. Entonces, ventajas de transporte. No es lo mismo transportar 16 garrafas de 1 litro que un paquete de 1 kilo. Y al final es lo mismo. Entonces, todo esto al final es hacia lo que tiende. Yo creo que primero buscar darle sabor y color a todo lo que no tiene sabor y color e integrarlo en productos nuevos que van surgiendo de otra industria y luego todo esto hacerlo desde el punto de vista respetuoso por el medio ambiente, que tenga ventajas logísticas, ventajas de almacenaje, intentar que sean los productos lo más naturales posibles y jugar con todas las sinergias estas para poder ofrecerlo. Daniel, ¿estás de acuerdo con ese análisis, ese producto sostenible? Sí, bueno, al final, viendo un poco a lo que es la región indudablemente es una potencia en temas de agricultura. El PIB así lo demuestra, creo que es el 14-15% de la región viene de allí. Lo que pasa es que creo que hay una nueva corriente apuesta, hablándolo de macro, micro región, llámalo como tú quieras, en que, oye, pues hay que arropar a este tipo de industria con más soluciones, ¿no? Apoyadas sobre todo en parte de biotecnología. Oye, no basta solo con producir vegetales, que se puede hacer que esté en torno a todo esto, ¿no? Eso por un lado, y se ve que hay movimientos, ¿no? Y por la parte nuestra, un poco compartir con lo de Pedro, ya nosotros los ingredientes que hacemos son, entre comillas, son comparables al Bluetooth y al Wi-Fi. Nadie los ve, y nadie los nota en la boca, en los sabores, en los colores, etc., pero son muy necesarios, ¿no? Para los alimentos, pues para extender la vida útil, para prevenir que aparezcan microorganismos, etc., ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad grande. Los grandes fabricantes de ingredientes a nivel mundial todavía no han puesto el ojo en este segmento de ingredientes naturales, pero el consumidor cada vez lo demanda más, ¿no? Y que sean sostenibles, de kilómetro cero, las aplicaciones de Nutri-Score nos van a volver la cabeza loca a todo el mundo. Entonces, si alguien está preguntando por ese tipo de disrupción, el fabricante de alimentos va a atenderla, ¿no? Y de momento para empresas pequeñas, medianas o microempresas como nosotros es una oportunidad, porque los grandes, los que mueven el mundo con decenas de miles de millones de euros de facturación, todavía no les es rentable meterse en ese segmento, ¿no? Entonces, pues nosotros vemos ahí una oportunidad a medio o largo plazo. Y de hecho, al final la colaboración entre compañías pues es clave en este punto, sobre todo para generar un cambio muchísimo más acelerado. A mí Pedro me ha dejado preocupado porque a ver quién se hace una fabada ahora, que como que se tarda con el Nutri-Score de la fabada. Puedes hacer un gazpacho deshidratado y echarle agua y ya está. Bernardo, rápidamente. Sí, muy rápido. Yo totalmente de acuerdo con mis compañeros. Apuntar también, por ejemplo, que hay una tendencia ahora muy potente a tener una super variedad de productos en el mercado, internacionalización de los sabores. O sea, ya tenemos mucha cultura extranjera, asiática, árabe,
de muchos países, de Vietnam, etcétera, que se están incorporando a nuestras dietas. O sea, hay una gran variedad de productos de sabores de fuera. Y luego también hay una gran oportunidad de negocio para empresas como la vuestra, como la de Maite, porque el consumidor al final confía mucho en estas pequeñas empresas porque nacen al calor, ¿no?, de una idea, de un concepto muy fuerte, de un convencimiento de una filosofía, que ese producto, ¿no?, realmente te está dando los beneficios que dice. Entonces el consumidor lo aprecia mucho, y este tipo de pequeñas empresas donde hay un producto muy concreto, el cliente se fía mucho, sabe que está muy cuidado todo lo que representa la marca, y está teniendo muy buena aceptación. Maite, te la tiro un poco diferente. ¿Llegará el momento en que yo vaya a un bar y me pido una kombucha como me pido un café, una Coca-Cola? O... Eso ya existe. Eso ya es. Claro. Entonces tú apuestas a que el mercado de la kombucha está aquí para quedarse y para ser una bebida más de nuestro consumo habitual. Claro que sí. Bueno, sí. Mira, con esta conclusión... No tengo ninguna duda que es así. Hombre, yo sabía que ibas a estar con esas empresas con filosofía detrás, pero te veo muy convencida como tiene que ser. Pues nada, oye, nos quedamos sin tiempo, pero yo creo que le hemos dado buen final a esta mesa, y agradecer a todos los que nos están escuchando y sobre todo a vosotros. Y, oye, darles un aplauso, por favor. Thank you.